RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos nuestros escuchas. Hoy por Alfredo Romero les habla Gonzalo Imiob Santomé, también director del Foro Penal Venezolano, en este espacio que nos cede gentilmente RCR 750M para hablar de derechos humanos, derechos de todos y cada uno de nosotros. Los saluda desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga, y quien les habla hoy por Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, Gonzalo Imiob Santomé. Bueno, siguen pasando cosas lamentablemente interesantes en nuestro país en materia de derechos humanos, en materia de violaciones a los derechos humanos. Hoy tenemos varios temas que tocar. En primer término, hoy es el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina. Es un día mundial consagrado por las Naciones Unidas especialmente para cuestionar a esos países, particularmente en el bloque africano, en los que por esas costumbres ancestrales que ya debieron haber sido abandonadas hace mucho tiempo, a las mujeres se las mutila desde el punto de vista genital y se les hace con ello pues un terrible daño no solo a su integridad sexual, a su integridad física, sino también a su integridad psicológica. Recordemos entonces pues que la barbarie sigue existiendo en muchas partes del planeta, no solamente aquí, y que esa barbarie en esos países alcanza particularmente a las mujeres. Es una forma muy grave de violencia de género que debe ser erradicada. Por otro lado, hoy es un día en el que tenemos que hablar de cárceles, de ver qué es lo que está pasando con las cárceles en nuestro país. A mí me gustaría hablarles e incluso escuchar sus opiniones sobre algunas posturas modernas que se manejan en cuanto al tema penitenciario, ver un poco hacia dónde va el mundo en esta materia y también contrastar ese punto de destino mundial en lo que se refiere al tema penitenciario con la situación que tenemos aquí en Venezuela, a ver si hemos avanzado o si por el contrario hemos retrocedido. Vamos a hablar un poco de cómo están las cifras de hacinamiento, cuántos reclusos hay en Venezuela, qué está pasando en nuestras cárceles, si es cierto o no que se están muriendo por desnutrición y por diversas enfermedades reclusos en nuestras cárceles, y vamos a tratar de comprender este tema con la objetividad de vida y por encima de todo tomando en cuenta que en un país como el nuestro, el día de mañana cualquiera de nosotros puede terminar en una cárcel por cualquier razón, no necesariamente jurídica. Esto es algo que siempre tenemos que tenerlo en mente, ¿no? También en este momento estoy yo acá porque Alfredo está precisamente visitando una institución penitenciaria, la 26 de julio, allí en el estado Guárico. Está tratando de conversar con algunos de los presos políticos que están allí para ver un poco cuál es su situación y también para imponerse un poco de qué es lo que está pasando, cuál es la situación general de ese establecimiento penitenciario, que por cierto seguramente será la situación que comparten todos y cada uno de los penales del país. Bueno, de esos temas vamos a hablar nosotros en este programa, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, como yo siempre lo hago, es hablar un poco de qué es lo que hay legalmente hablando, qué es lo que tenemos nosotros legalmente hablando. En primer término, fundamentalmente creo que es necesario mencionar
a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU, que consagra toda una serie de parámetros importantísimos en cuanto a qué es lo mínimo que se le debe garantizar a una persona que está presa, a una persona que ha sido condenada o incluso detenida, porque también hay tratados internacionales que son aplicables para el país que se refieren específicamente a las personas detenidas. ¿Cuál es la diferencia? Empecemos por allí, entre una persona presa, por lo menos conceptual. Aquí se utilizan los términos normalmente de manera sinónima, pero ¿cuál es la diferencia conceptual entre una persona presa y una persona detenida? Bueno, el preso se asume desde el punto de vista internacional como la persona que ha sido condenada. El detenido se asume como la persona que está privada de libertad pero aún no ha sido condenada, es decir, todavía está procesada. En consecuencia, las reglas de tratamiento de unos y otros deben ser diferentes. ¿Por qué? Porque dependiendo de la postura que se asuma en cuanto a cuál es la función que debe cumplir la pena, las fórmulas de tratamiento penitenciario para los condenados van a variar de acuerdo, les repito, a la idea que se tenga de para qué debe servir la pena. Y en el caso de los detenidos, las reglas tienen que ser también diferentes porque el detenido, el que no ha sido condenado, está amparado por la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia no es solamente esto de que yo tengo que ser tenido como inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que yo sea formalmente condenado como culpable, sino además tengo derecho a ser tratado como inocente hasta que una sentencia condenatoria, formal, definitiva y firme disponga lo contrario. Entonces, como podemos ver, son situaciones diferenciadas, son modalidades de trato diferenciados que implican además medidas distintas que se deben tomar en cada caso. Entonces ahí tenemos algunos tratados internacionales que regulan esta materia, pero particularmente nuestra Carta Magna, esto es por cierto una iniciativa del ya fallecido maestro Helio Gómez Grillo, en mi criterio, que fui su alumno, uno de los más grandes penitenciaristas, no solo de Venezuela, sino de América Latina. En nuestra Constitución, en su artículo 272, se habla del sistema penitenciario de nuestro país. Es un poquito largo, pero yo se los voy a leer. Y dice lo siguiente: el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, fíjense, esto es muy importante, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, esto también es muy importante, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilita la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación del ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. Fíjense, este artículo 272, reitero, de nuestra Carta Magna es el que sienta las bases, traza las líneas que se deben seguir en materia penitenciaria y habría que revisar un poco si esto se está cumpliendo y cuáles son las ideas y las posturas teóricas que están detrás de todo esto. Fíjense que una de las cosas que primero destaca es la idea de la resocialización. La idea de que en las cárceles lo que se debe buscar, si se las quiere hacer más humanas, es la resocialización, la reinserción de estos reclusos, de estas personas que han atentado contra la sociedad cometiendo delitos en la sociedad. Eso es un poco lo que se plantea en esta postura. Desde esta perspectiva y desde la teoría penal, estas serían teorías relativas de la pena, teorías que buscan que el interno se resocialice o que de alguna manera no vean a la pena solo como un castigo en sí mismo.
Cuando las penas se ven solo como castigo, es decir, al mal del delito debe seguir el mal de la pena y punto, sin buscar más allá alguna otra finalidad, se habla de teorías absolutas sobre la pena. En este caso, nuestra Constitución recoge la función preventiva, particularmente preventiva especial que debe tener la pena, es decir, dirigida al individuo específicamente, para evitar que después de su tránsito por las cárceles vuelva a cometer delitos, es decir, quede resocializado. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿No estamos de acuerdo con esto? Yo creo que esto es un tema que hay que discutir. ¿Qué es lo que se plantea hoy por hoy en el mundo? En el mundo se plantea que las teorías netamente absolutas, es decir, las retribucionistas, es decir, tú hiciste un mal y yo te castigo con otro mal, no son suficientes ni son humanas, no tienen un sentido lógico verdaderamente discernible y más allá de eso no sirven a ningún propósito lógico ni útil a la sociedad. Entonces estas teorías exclusivamente retributivas, absolutas de la pena, han sido poco a poco dejadas de lado. De hecho, cuando uno revisa las reglas mínimas sobre el tratamiento de los reclusos de la ONU, uno se da cuenta de que la visión que se contiene en esas reglas mínimas es la visión que recoge nuestra Constitución. Es una visión de teorías relativas de la pena, dirigidas a la prevención especial, es decir, a evitar que el individuo que es encarcelado luego siga cometiendo delitos. Por otro lado, las filosofías así se las ha llamado, reinserción, resocialización, readaptación, todas las que empiezan pues con ese prefijo también han sido objeto de muchas críticas. Varias de ellas tienen que ver con un hecho que ciertamente, y ustedes mis oyentes quizás lo pueden corroborar en el día a día, los presos no se resocializan en las cárceles. Por el contrario, y más en sistemas penitenciarios que funcionan como el nuestro, los presos se profesionalizan como delincuentes en las cárceles e incluso salen hasta peores de lo que ingresaron una vez que han sido de alguna manera prisionalizados, ¿no? Esto tiene muchas razones, ¿no? Una de ellas es que pareciera ser que es un contrasentido, estoy hablando de las críticas que se les formulan a este tipo de teorías, pareciera ser que es un contrasentido eso tratar de enseñar a una persona a vivir en libertad quitándole precisamente la libertad. Es decir, algún autor dijo alguna vez que tratar de enseñar a un preso a vivir en libertad, quitándole la libertad, era como tratar de enseñar a un niño a jugar fútbol dentro de un ascensor, es decir, era algo completamente imposible. Y esto tiene que ver con un hecho que es fundamental. Cuando uno vive en libertad, desde que se despierta hasta que se acuesta en la noche, uno tiene capacidad de elección. Por ejemplo, mis oyentes, preguntémonos lo siguiente: ustedes esta mañana decidieron a qué hora se despertaban o no, decidieron si desayunaban o no, qué desayunaban o qué no desayunaban, qué ropa se ponían, qué ropa no se ponían, a qué hora salían a trabajar, si es que salían a trabajar, y así sucesivamente toda nuestra cadena de actos diarios implica, aunque por supuesto en esta Venezuela de hoy estamos como más limitados, ¿no? Pero implica de alguna forma posibilidades de decisión. En las cárceles ocurre lo contrario, absolutamente lo contrario. No hay posibilidades de decisión, no hay capacidad de que uno decida hacia dónde dirige su día, sino que es el día el que lo dirige a uno. De manera tal que pareciera ser que sí, que en efecto es un contrasentido tratar de creer que en las cárceles se resocializa a la gente, porque no se les puede enseñar a vivir en una realidad social, en un ambiente que por el contrario es artificial. Entonces, bueno, aquí tenemos estos cuestionamientos que se plantean. Ciertamente las teorías relativas, estas de la prevención, de las que yo les estoy hablando, de la prevención especial, de las que yo les estoy hablando, son quizás las más humanas, buscan que la cárcel no sea sencillamente un depósito de personas a las que se está castigando y punto, pero también tienen pues sus cuestionamientos. Frente a los cuestionamientos de una y otra postura, o contra una u otra postura, han surgido algunos planteamientos, algunas ideas que incluso también las recoge nuestra Carta Magna. Fíjense, una de las cosas que recoge nuestra Carta Magna, tanto desde el punto de vista de los detenidos, es decir, de los que no han sido condenados todavía, como desde el punto de vista de los condenados, es decir, de los que ya han sido declarados culpables de algún delito, es que el tiempo que deben pasar en prisión, el tiempo que deben pasar detenidos, debe ser el menor posible. Y que en la medida de lo que se pueda, en la medida de las posibilidades, hay que buscar que tanto y especialmente si está siendo procesado
como después se ha sido condenado, las fórmulas de afrontar el proceso o las fórmulas de cumplir tu pena sean fórmulas que de alguna forma te permitan estar en libertad. Y ustedes me dirán, caramba, pero qué benevolidad, qué benévolos, perdón, esa palabra no existe, qué benévolos con los choros somos, qué buenos somos con los delincuentes. No, el problema es que se está tratando de evitar un mal peor, se está tratando de evitar que precisamente los reclusos en las cárceles terminen convirtiéndose en algo peor de lo que ya son. Y por esto es que se busca de alguna manera que en el mundo entero, hacia allá va el mundo, las prisiones solamente sean la última medida que se pueda tomar en circunstancias absolutamente excepcionales, y se busca más bien que los reclusos de alguna manera reparen los daños causados a la sociedad, que los culpables reparen los daños a la sociedad de otras maneras diferentes, a través, por ejemplo, de mecanismos compensatorios a las víctimas, a través de trabajos comunitarios, a través de toda una serie de medidas que son diferentes de la prisión. Pero bueno, vamos a dejar este tema por ahora hasta acá. Creo que es buen momento para abrir un poco los micrófonos para que la gente nos llame si está interesada en opinar sobre el tema, y ya regresamos con un poco más de este programa del día de hoy. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. En Lenel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shot te ofrece tot, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, volvemos entonces con este tema, que es un tema polémico. Fíjense que yo les decía que nuestra Constitución, incluso el nuevo Código Orgánico Penitenciario que está vigente en el país y que ha sustituido a todas esas leyes dispersas en materia penitenciaria que teníamos promulgadas en nuestra nación, hablan no solamente de este esquema resocializador de la pena, que ha sido de alguna manera cuestionado a nivel mundial, pero que en todo caso es el mismo esquema que se mantiene, por lo menos como visión, en la Organización de Naciones Unidas y en otros organismos internacionales que se ocupan de estos temas. Pero además se busca que, en la medida de lo posible, la restricción de la libertad, ese aislamiento del individuo que comete un delito,
del resto de la sociedad sea lo menor posible, precisamente para buscar fórmulas distintas de satisfacción de los anhelos sociales que no conviertan al delincuente en algo peor de lo que ya es. Eso es básicamente lo que se está planteando en nuestro marco constitucional. Pero yo les voy a ir un poco más allá. Con respecto a estos temas y vista la gravedad de las violaciones que se dan en las cárceles, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo, de casi todo el mundo, en materia de lo que es el tratamiento de los reclusos, hay algunos autores que se proponen a favor de la abolición total del sistema carcelario. Es decir, dicen que la cárcel como institución, como constructo, como construcción humana, sencillamente no está funcionando para las finalidades que se suponía estaba articulada, es decir, no está sirviendo sino como depósito de carne humana y punto, no está resocializando a nadie, no está cumpliendo las finalidades sociales e individuales que debía cumplir. Entonces hay que erradicarlas y hay que buscar otras fórmulas distintas de resolución de ese conflicto que para la sociedad significa la comisión de un delito. Esas serían las posturas abolicionistas. Reitero, estoy sencillamente exponiendo cuáles son básicamente los derroteros, hacia dónde va el mundo hoy por hoy en materia de penitenciaria, en materia de tratamiento del fenómeno criminal desde la perspectiva del sistema penitenciario. Bueno, esas son las cosas que tenemos ahora, ¿no? En Venezuela no hemos llegado a ese punto, al punto de proponer un abolicionismo radical, o tampoco un abolicionismo moderado como se ha planteado en otros países, pero sí tenemos un esquema constitucional que protege a las personas, incluso si han cometido delitos, y busca o procura que en la medida de las posibilidades el tiempo que permanecen aislados de la sociedad en una prisión sea el menor posible. Ahora, que esto se aplique es otro tema, porque esto lamentablemente no se aplica. Y fíjense, y para eso, y para que ustedes vean un poco las implicaciones de todo esto, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, los niveles de hacinamiento dentro del sistema carcelario en este momento en general, con una población reclusa de casi 60.000 personas, es decir, tenemos casi 60.000 presos en todo el país, supera ya el 150%, es decir, ponemos a los presos a vivir en un 150% hacinados, ¿okay? Eso por no hablar del hacinamiento y la terrible situación que se está dando en la población interna que está en los calabozos policiales. Estos calabozos policiales, lo de la policía de Miranda, lo de la PNB, es decir, de estas policías que no tienen funciones penitenciarias y que en todo caso pueden cumplir funciones de detención muy temporales de las personas, tienen una capacidad instalada para recibir 8.000 reclusos, y según las últimas cifras que se manejan en el Observatorio Venezolano de Prisiones, albergan aproximadamente a 33.000 personas. Imagínense ustedes lo que eso significa, ¿no? ¿Cómo puede salir de allí alguien mejor persona? ¿Cómo puede salir de allí alguien resocializado, reinserto, readaptado a la sociedad? Eso es imposible. Eso trae, por supuesto, como consecuencia que las personas no solamente afiancen en sí esas características negativas que los llevaron a delinquir en una primera oportunidad, sino además esto hace que las personas padezcan enfermedades, que las personas sufran tratos crueles, inhumanos y degradantes, sufran enfermedades respiratorias, y además puede llegar incluso hasta la muerte de los reclusos. Recientemente, cifras también del Observatorio Venezolano de Prisiones y de otras instituciones y ONGs que se ocupan de estos temas hablaban de el comienzo de la muerte en las cárceles venezolanas de los reclusos, no por enfermedad sino por desnutrición, porque el problema de distribución, de escasez de alimentos que tenemos en el país nos afecta a todos los que estamos libres, pero evidentemente y con mucha más razón afecta a los que están privados de libertad, los que están en las cárceles de nuestro país. Entonces se están dando incluso esas situaciones terribles en las que los reclusos se mueren de hambre.
Y vuelvo y repito, el problema aquí no está en si estas personas cometieron o no cometieron un delito y en si tienen deudas que pagar con la sociedad o no. El problema es que estas personas son tan seres humanos como usted y como yo. Y el problema es que si usted no lo ve así, usted está olvidando que particularmente en regímenes como el nuestro, esa etiqueta de que usted es un delincuente se la pueden poner a cualquiera, en cualquier momento y sin que haya razones para eso. Además, hay otro problema gravísimo y fundamental, es que cerca del 60% de la población reclusa en nuestro país es población reclusa que no ha sido condenada, es decir, que está procesada y que como no es un preso desde el punto de vista técnico, sino es un detenido, es decir, una persona que todavía no se ha condenado, tiene no solamente el derecho a ser tratado como inocente, sino además el de ser tenido y de alguna forma manejado como si fuera una persona inocente. Es decir, pueden darse casos incluso de que dentro de ese 60% de población reclusa que aún no ha sido condenada haya un número importantísimo de inocentes. ¿Qué pasa si esas personas, siendo inocentes y por el simple hecho de esta cultura represiva que tenemos, fallecen en la cárcel y luego se demuestra o se confirma que no habían participado en ningún delito? ¿Nos parece justo esto? Evidentemente que no. Entonces hay mucho que reprocharle al sistema penitenciario venezolano. No estamos siguiendo las posturas más modernas sobre este tema. Hemos olvidado, por cierto, esas enseñanzas del doctor Helio Gómez Grillo, que fueron las que se plasmaron en la Constitución y que de alguna manera buscaban que la prisión fuera lo menos posible dentro del esquema de castigo que evidentemente hay que tener, pero además buscaban que esa población reclusa fuera manejada por personal que sepa. Yo en lo personal tengo el honor de haber dado comienzo a mi carrera como docente en lo que era el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, el UNEP, que quedaba aquí mismo, cerquita, en la planta, en lo que se llamaba la planta. Y allí, de la mano del doctor Gómez Grillo, pues conocí muy de cerca la realidad de las cárceles venezolanas y ciertamente lo que él planteaba era sumamente lógico. El problema penitenciario es un problema que no se puede dejar en manos de improvisados. El problema penitenciario no es un problema que se pueda dejar en manos de personas que están haciendo experimentos. El problema penitenciario tiene que manejarlo gente que sepa. Y allí había en el UNEP toda una serie de menciones, mención seguridad, mención administración, mención educación, que formaban a profesionales en materia de penitenciarismo y que eran los que estarían llamados a ocupar los puestos de dirección y de control de esas cárceles, de nuestras cárceles en Venezuela, pero lamentablemente eso se deshizo, ya el UNEP como tal no existe y bueno, y la realidad de las cárceles que tenemos en el país es la que tenemos. Bueno, vamos a un corte y después del corte vamos a regresar, vamos a tratar de hacer contacto con Alfredo Romero, que está en la penitenciaría 26 de julio en Guárico y seguiremos hablando pues de estos temas. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Unión Interparlamentaria condena los ataques a diputados opositores venezolanos. El CNE se encuentra en sesión permanente para definir la fecha y el cronograma de las elecciones presidenciales. Roberto Abdul, presidente de la organización Súmate, afirmó que la manera como está actuando el CNE, atacando o acatando las decisiones que en materia de elecciones tome el gobierno, demuestra que en el país no hay independencia de poderes. Es decir, el domingo pasado, hace 2 días escasamente, de los distintos voceros del Partido Socialista Único de Venezuela, es decir, que hacen vida tanto en el Ejecutivo Nacional, en el partido y en la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, de alguna manera ordenaban al Consejo Nacional Electoral se reuniera el día de ayer para fijar una fecha y pues las rectoras del Consejo Nacional Electoral pues, acataron, yo creo que de manera clara, evidente para todos, ese mandato. Adicionalmente, pues el hecho que el Consejo tampoco haya fijado la fecha, es decir, después de largas horas de discusión, esperando una decisión de lo que pueda ser un acuerdo, un preacuerdo en República Dominicana,
evidencia también lo que es la politización de parte del directorio del Consejo Nacional Electoral y sus afectos, digamos, y subordinación a lo que es el Ejecutivo Nacional y lo que es la cúpula del poder en el PSV. Eso es lo primero. El presidente Nicolás Maduro asistirá el próximo mes de abril a la 8ª Cumbre de las Américas en Perú. En internacionales, Vladimir Putin se inscribió como candidato independiente a las presidenciales de Rusia. Y en los deportes, en las grandes ligas, el venezolano Gleyber Torres ya está recuperado para jugar con los Yankees de Nueva York. La UEFA rechazó la apelación del Real Madrid y confirmó la sanción de 2 partidos impuesta a Dani Carvajal. 11:33. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, bueno, aquí estamos al aire de nuevo. Hablando de temas delicados y quizás controversiales, tienen que ver con el manejo del sistema penitenciario en nuestro país. Precisamente para tocar estos puntos, aprovechando que tiene mucha experiencia sobre este tema, tenemos en línea a nuestro colaborador, el coordinador del Foro Penal en el Estado de Aragua, Dimas Rivas, para que converse un poco con nosotros sobre cómo están las cosas en las cárceles en las que a él le ha tocado trabajar, qué es lo que él ha visto, qué es lo que él ha manejado, cómo siente que está ocurriendo o que se está llevando a cabo en Venezuela o no se está llevando a cabo en Venezuela una política penitenciaria. Hola, buenos días, Dimas, ¿estás allí? Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. No, siempre a la orden, Dimas, cuéntanos. En las cárceles que tú has trabajado, aquí, ¿cómo está eso? Sí, bueno, actualmente estamos ahora en la cárcel 26 de julio, que decidimos visitarla semanalmente en vista de que hace 2 semanas aproximadamente se suscitó una problemática aquí con unos custodios y unos presos comunes donde tomaron como rehenes a los presos políticos que están aquí, que son aproximadamente, son 15 realmente, ¿no?, que están aquí. Entonces decidimos estar pendiente constantemente de ellos en vista de esa situación grave y delicada que pone en riesgo la vida de los presos políticos. Aparte de eso, bueno, quería comentarte que en este recinto penitenciario en especial se trata muy mal a las mujeres, inclusive las mujeres que vienen de visita, pues les hacen vejámenes que no son
acorde pues por su condición de dama. Tenemos el caso de una de las abogadas de uno de los imputados de nosotros, de los que están aquí procesados, que es abogada, y en la visita de abogada en varias oportunidades la han también tratado como una visita común, y todos sabemos que nosotros como abogados que somos merecemos el respeto debido por inclusive por ser abogados pues de las personas que están aquí, y si es dama más todavía. Entonces, eso, Dimas, somos funcionarios del sistema de justicia, no porque lo diga yo, lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución, exactamente. Oye, entonces eso está pasando no nada más aquí en la 26 de julio, sino por ejemplo en Tocorón también está sucediendo en Alayón, en el estado de Aragua. Entonces hemos decidido estar pendientes de estos muchachos que están aquí, estos 15 muchachos, para evitar ese tipo de situaciones, pues, y ver, tratar de ayudarlos de alguna manera, pues, porque se sienten nerviosos en vista de que están con la población común, pues, la población penitenciaria común. Bueno, fíjate que esa situación de la que tú hablas es parte de esta tragedia penitenciaria que estamos viviendo en el país. Los conflictos entre internos generan muchísimas muertes al año en todos los penales del país. Además, las condiciones inhumanas en las que se les mantiene, los continuos abusos incluso por parte de algunos de los custodios, algunos de estos abusos los estás reflejando tú también, pues también generan incomodidades y generan respuestas agresivas y violentas de la población reclusa. Claro, porque tú imagínate, tú tienes un familiar, una señora mayor que venga a visitar a su preso, a su familiar, a su hijo, a su hermano, a su esposo, de una señora mayor que la pongan de cunclilla a saltar, a ver si trae algo entre sus piernas. Para eso existe, y lo dice el mismo Código Penitenciario, equipos especializados para detectar cualquier cosa indebida que pueda introducir algún familiar a una cárcel. No poner a una señora de 70 años a saltar de una esquina a otra esquina. Desnuda además, seguramente, sí. O sea, desnuda además, seguramente. Y desnuda de paso. Entonces son cosas que hay que reclamarlas, pues, y hay que denunciarlas, porque antes que todo está la dignidad humana, ¿no? Así es, y fíjate, Dimas, que el artículo 44, numeral 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, yo siempre le digo a nuestros oyentes, sobre todo a los que todavía creen o militan en eso que llaman el proceso, en las filas del oficialismo, que lean la Constitución, porque lo que nosotros estamos denunciando no es algo que sea por un interés político ni que queramos denigrar al gobierno, no, es porque la Constitución tiene unos mandatos muy claros, y fíjate que el numeral 3º del artículo 44 de la Constitución dice claramente que la pena no puede trascender de la persona condenada. Es decir, tú, si tienes una persona condenada, tú puedes ciertamente castigarla, someterla a la prisión, pero tú no puedes hacer que las consecuencias de esa prisión las paguen sus familiares, ni sus hijos, ni sus padres, ni sus madres. La pena no puede trascender de esa persona, porque la pena es a esa persona y punto. Entonces, cuando tú sometes a la familia a esos vejámenes, metiendo preso a una persona, estás metiendo presa a toda su familia, porque en realidad estás sometiéndolos a todos a tratos crueles, inhumanos y degradantes que son absolutamente inaceptables por nuestra Carta Magna. Así es, hermano, pero bueno, aquí estamos tratando de que todo cambie y luchando pues en esto para que de una vez se respeten los derechos humanos definitivamente en Venezuela. Sí, Dimas, porque una de las cosas que yo estaba comentando aquí con los oyentes es que la gente cree que por el hecho de que una persona esté presa, incluso si ha cometido un delito, no tiene derechos, y eso no es así. El principal derecho del ser humano es su dignidad, sea quien sea, o sea, eso es lo mismo que la pena de muerte. Nuestra Constitución no está establecida la pena de muerte, pero se viola la Constitución en cualquier momento, entonces no se debe permitir. Para eso existe una Constitución que es nuestra norma fundamental, que debe ser respetada. Así es. La dignidad humana de todos los presos políticos, no nada más de presos políticos, de todos los presos, la dignidad humana prevalece sobre cualquier cosa. Así Igual es. Su derecho a la vida. Así es, Dimas, y siempre tenemos que recordar que si en algún sitio uno puede ver de verdad qué tipo de gobierno es el que tiene, es en las cárceles.
O sea, tú te das cuenta de qué tipo de gobierno tienes de verdad, más allá de lo que es la retórica y toda la habladera de bolserías y los discursos. No, cuando tú quieras saber de verdad qué tipo de gobierno tú tienes, échate una paseadita en las cárceles. Por ejemplo, yo siempre he dicho una cosa, Dimas, aquí el gobierno que habla del racismo y del no sé qué y tal, bueno, échense una asomadita en las cárceles para que ustedes vean a quiénes son los que el gobierno tiene presos. No es precisamente a los blanquitos, a los catiritos y tal, no. Tiene presos y sigue manteniendo preso a una población que responde a un estereotipo racial determinado y, lo que es más grave, a un estereotipo socioeconómico determinado. Siguen siendo en Venezuela presos, no el que haya necesariamente cometido un delito, sino que muchas veces sigue siendo preso una persona por el simple hecho de no tener recursos económicos, por ser más humilde. Y bueno, el hecho palpable fue el año pasado, los muchachos del OPEL, los 11 jóvenes del OPEL, que 5 fueron contagiados por paludismo, mandados allá al estado Bolívar. Entonces, y el paludismo es una enfermedad que no se cura definitivamente. Esos muchachos tienen que estar constantemente en tratamiento. Entonces, ¿quién le devuelve ese daño causado no nada más a ellos como presos, sino a su familia? Entonces, fueron enviados hacia una cárcel donde después se demostró que el tribunal no era competente y después pasó a jurisdicción ordinaria. Entonces ahora les quieren imputar delitos ambientales, no aquellos delitos. O sea, se demostró que esos muchachos no estaban haciendo nada y están contagiados de paludismo. Bueno, y fíjate, con el agravante, Dimas, de que ellos ni siquiera han sido condenados. Es decir, son personas que tienen derecho a ser tenidas y tratadas como inocentes porque están en proceso, no han sido condenadas. Exacto, porque la libertad es la regla y la privacidad es la excepción. Así es, y eso lo dice el Código Orgánico Procesal Penal y lo dice la Constitución también. Por eso yo siempre, cuando uno dice estas cosas y lo acusan de ser un opositor radical o estar sesgado hacia un bando político, yo lo único que digo es, señores, lean la Constitución de su comandante Chávez, la que se propuso y se aprobó en 1998 y luego entró en vigencia en 1999, dice estas cosas. Esto no lo estamos inventando en el Foro Penal, no lo estoy inventando Dimas Rivas, no lo estoy inventando. No, y más allá de todo eso, es cuestión de humanidad, más nada. O sea, porque te digo algo, o sea, hoy son estas personas, mañana puede ser cualquiera. Así es. Así es. Entonces, cuando el sistema de justicia funciona, o mejor dicho, no funciona como debe funcionar, cualquiera está expuesto a ser el día de mañana tenido como un delincuente y tratado como un delincuente, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer. Sencillamente porque al gobierno le interese neutralizarte en un momento determinado, pues te pueden tratar y tener como un delincuente y pueden violarse contra ti todos tus derechos. Entonces, seguramente cuando estés en esa posición o cuando algunos de los más vehementes promotores de estas medidas violatorias de los derechos humanos, cuando estén en esa posición, entonces comprenderán por qué es que desde el Foro Penal defendemos los derechos humanos de todas las personas sin hacer distinciones de ningún tipo, mucho menos basadas en si una persona ha cometido o no ha cometido una infracción contra la sociedad, que tiene que repararla, que tiene que sencillamente cumplir con sus deudas contra la sociedad. Ciertamente, eso es un hecho, pero no puede ser tratado de manera inhumana, no puede ser tratado de manera degradante, porque todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, somos iguales en derechos y en deberes. Bueno, Dimas, muchas gracias. Estaremos muy pendientes. Siempre a la orden, Gonzalo, ¿sabes cómo es? Aquí estamos. Y seguimos. Y fíjate que lo que están haciendo o lo que estamos haciendo desde el Foro Penal es muy importante. ¿Por qué? Porque ese monitoreo semanal, esa exposición semanal de lo que pasa muchas veces es el mejor antídoto para que las cosas negativas sigan pasando. Cuando las cosas no se saben, pues siguen pasando. Pero cuando las cosas se conocen, se hacen públicas, se airean públicamente, la situación cambia. Y la gente entonces empieza a tomar conciencia de lo que está pasando. Muchas gracias, Dimas. Entiendo que ya abrimos los teléfonos, tenemos llamadas, ¿alguien quiere conversar con nosotros? No, todavía no. De todos modos, el que quiera conversar en los poquitos minutos que nos quedan sobre este tema, decirnos su opinión, puede llamarnos al 0212 482 9750, 0212 482 9750.
Esto es lo que pasa, esto es lo que se ve, esto es lo que se vive en las prisiones venezolanas. Y como yo le decía antes a Dimas, si tú quieres saber de verdad qué tipo de gobierno tienes, asómate a las cárceles, asómate a los lugares en los que el gobierno está obligado a lidiar con los que son más vulnerables, los que están privados de libertad, los que están enfermos, los ancianos, los niños. Ve cómo maneja el gobierno esas situaciones y allí te darás cuenta en realidad de qué es lo que de verdad tienes. Tenemos una llamada, una persona que quiere conversar sobre este tema con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Zulay Gómez Las Acacias. Hola, ¿cómo estás, Zulay? Cuéntame. Bueno, muchos saludos, sé que eres amigo de Henry Lugo. ¿Cómo no? Compadre mío. Bueno, cuando tenga la posibilidad de hablar con él, me lo saluda. Seguro. Zulay Gómez Las Acacias. Seguro, seguro. Bueno, mira, sinceramente, uno no sabe qué hacer, porque esta trampa ya está montada. Con esta gente no podemos confiarnos, pero a veces me da rabia con la misma oposición, porque no voy a decir que son los culpables, pero si estamos con un dictador, una persona que no cree sino en lo que ellos dicen, ¿cómo es que la oposición se dejó que este hombre avanzara tanto? Entonces ahora nos encontramos en un callejón y vamos como en un barco que no sabemos, un barco que no va a la deriva. Entonces, yo pienso que no hay que ir a votar, hay que dejarlo que vaya solo, porque ya la trampa está hecha. ¿Qué vamos a hacer la ridiculez de ir a votar? No, esperemos que de esto vamos a salirnos de una forma u otra, pero yo tengo mucha fe y esperanza que de esto vamos a salir. ¿Cuándo será? Pero porque me duele la gente que se está muriendo de hambre, la gente que yo fui una víctima con las medicinas, gracias a Radio Caracas, que la bendigo, porque es la única campanitas que nos queda, ventanitas, perdón, y se preocuparon y bueno, me consiguieron varias medicinas yo tomo es para la atención, pero tenemos que cuidar esta emisora porque es la única ventanita. Así es, señora Zulay. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya vamos a hablar de lo que usted plantea, pero tenemos que ir a un corte breve. Me están haciendo aquí señas desesperadas desde la cabina, así que bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, @prensa_rcr. Y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, tenemos a dos personas en línea. Quiero leer brevemente algunos comentarios que nos han llegado por el Dilo. Para prevenir el delito deberíamos incluir en el pensum una materia denominada orientación en el hogar, para que el desarrollo libre sea lo que dicte pauta. Hay que evaluar la posibilidad de implementar la cadena perpetua. Opiniones de los oyentes, ¿no? Si un delincuente o político corrupto es reincidente, no está preparado para vivir en libertad.
los que secuestran en algunos casos matan al secuestrado, también los debemos reinsertar. No me parece, dice uno de los oyentes. En quien pensó el delincuente cuando robó, mató y violó, ustedes están viendo las situaciones de un lado. No, señor o señora, se trata de verla de los dos lados, precisamente. Todo delincuente hallado culpable debería pagar una multa bastante sustanciosa para ser utilizada en beneficio del mismo sistema penitenciario. Ya hay un esquema de eso, pasa que no se aplica, que es una ley para la protección de las víctimas que debería aplicarse. Pero bueno, antes de seguir leyendo comentarios, no sé si tengamos tiempo, vamos a escuchar a los oyentes que nos están llamando. Primera llamada. Aló. Aló, sí, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿De dónde nos llama? Juan de los Morros, Antonio Villegas. Ah, qué bueno. Yo una parte alta acá donde se observa el penal, pues. Ajá. Por encima, yo vivo en un cerro y en el mes de octubre cuando sucedió lo que sucedió, bueno, eso era como una guerra campante durante ese mes completo. Bueno, yo lo que quería preguntarle era de que si uno podía cooperar o colaborar con el Foro Penal sin necesidad de ser abogado en algo, en los derechos humanos. Sí, por supuesto, por supuesto. Usted puede, si tiene capacidad de acceso a internet, puede ingresar a nuestra página que es www.foropenal.com y allí puede registrarse como defensor activo. Bueno, siendo que usted vive precisamente cerca de allí, de la penitenciaría 26 de julio, pues quizás nos podría ayudar muchísimo para el monitoreo de lo que está pasando allí. Y si no, pues también puede llamar al 0414-263-4782. 0414-263-4782 y allí con gusto lo atendemos y nos ponemos de acuerdo con usted. Cualquier persona puede ser un activista de los derechos humanos, no tiene que ser necesariamente un abogado. Bueno, muchas gracias. Pues, gracias a usted. Vez en tantos años me pude comunicar con la emisora. Ah, bueno. De hace años. Ya le vamos a hablar las orejas aquí a Kenger, que es el que atiende el teléfono. A Alfredo. Aló, bueno, seguimos con la otra llamada. Aló. ¿Aló? ¿Sí? Aló. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Yo difiero en dos situaciones que usted plantea. Sí, usted habla de la reinserción. Pero hay mucha gente que en realidad lo que se debería hacer es, no minimizar la del preso en este caso. Porque hay mucha gente que está allí porque tiene que estar. Y es muy difícil reinsertar a alguien cuando de una u otra forma tiene 3 homicidios, 4 homicidios. Y entonces hablamos del derecho de él y de las personas que le hicieron el daño. Lo que repercute a los familiares que le hicieron el daño. Entonces tiene que haber una clasificación de la pena y crear instituciones o crear centros de retención donde se pueda colocar a las personas dependiendo del delito cometido. Bueno, fíjese, eso está planteado, eso está en las leyes, eso está en las antiguas leyes que regían el sistema penitenciario y también está planteado en el Código Orgánico Penitenciario que está vigente hoy en el país. Por su postura, pareciera ser que está usted más cerca de lo que sería una teoría retributiva de la pena, es decir, al mal del delito tiene que seguir el mal de la pena, básicamente en la misma proporción. Es una postura, bueno, que como le digo, se debate mucho a nivel mundial, es válida, es tan válida como la postura relativa, que habla de la prevención, que habla de la fórmula individual de reinserción. Pero bueno, fíjense, este es un tema bien interesante, tenemos muchos mensajes en el Dilo, pero se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que ir. Con muchísimo gusto, si ustedes quieren, la semana que viene o en otra oportunidad tendremos otro programa especial sobre este tema. Quiero agradecerles su sintonía de parte de RCR 750M, les agradece Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción les agradece también Willitzar Calla, en la producción Cañar Jayamillo, en los controles César Arteaga y quien les habla Gonzalo Imiob Santomé, director del Foro Penal Venezolano. Muchas gracias y aquí seguimos con ustedes. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa informativo
Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.